Muy buen día, familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Soy el pastor Raúl Cervera de Calvary Chapel Pachacute. Es una gran bendición poder estar con ustedes. Saludos a cada uno de ustedes que nos acompañan en los devocionales, en nuestros estudios dominicales. Siempre es una gran bendición poder estar juntos y aprender más de las Escrituras. ¿Por qué no oramos para tomar un tiempo el día de hoy a través del Evangelio de Marcos, capítulo 10? Acompáñame con una oración, ¿te parece? Dios, muchísimas gracias por darnos la bendición de poder abrir las Escrituras el día de hoy, aprender más de ellas, Señor, conocer más de lo que tú quieres o tienes para nosotros, Señor, el día de hoy y poder poner en práctica. Gracias por permitir estudiar, aprender. Estamos dispuestos, Señor, a tomar el consejo. Unge mis labios, te pido con tu Santo Espíritu, Señor, y habla a través de mí, a tu iglesia, a tu cuerpo, a mis hermanos, Señor, tus hijos. Gracias por este tiempo, sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Acabamos de estar estudiando una serie acerca de diferentes hombres de la Biblia. Vamos a continuar todavía, pero tenía el deseo en mi corazón de hablar de tres cosas muy específicas en las cuales siento que el Señor ha estado hablando a mi corazón y necesitamos prestar atención a lo que Dios va a hablar el día de hoy en nuestras vidas. Aquí en Perú, pues, las cosas nuevamente se están poniendo difíciles en cuanto a todo lo que está pasando con el COVID, y Lima ha entrado nuevamente en una cuarentena restringida. Muchas partes de nuestro país están así, algunos están pasando situaciones difíciles. Podemos decir que el último año hemos tenido, los últimos 12 meses han sido 12 meses fortísimos, muy difíciles, no solamente aquí en Perú, sino en diferentes partes del mundo. El mundo entero ha sido atacado, bombardeado. Pero estaba leyendo el libro de Marcos, en los cuales estamos teniendo nuestros devocionales, y estaba leyendo los primeros versículos del capítulo 10 hasta terminar el versículo 31, y salen tres temas muy interesantes, y estos tres temas interesantes es algo en lo que ha pasado en nuestra sociedad, a nosotros como individuos, en los últimos tiempos, en los últimos 12 meses. Mira, hablemos acerca de los efectos del COVID, no sé si es la mejor palabra. Hablemos acerca de las cosas que han pasado en nuestro entorno que han sido muy fuertes. Déjame decirte que en los últimos meses he escuchado más casos de divorcios que en los últimos 16 años de mi vida. Llevo 16 años como creyente y no te imaginas cuántos casos de divorcio he tenido que escuchar de cerca, cuántas cosas difíciles han pasado los matrimonios. Ha sido 12 meses donde los matrimonios han sido atacados fuertemente, y quizá tú que estás viendo este video, estás escuchando este audio, quizá tú estás enfrentando ahorita en tu mente, en tu matrimonio, pensamientos de separación, conversaciones de separación. Número uno es eso. Número dos, quienes han sido atacados fuertemente han sido nuestros niños. Nuestros niños han sido bombardeados durísimamente, y es interesante que a ellos se les ha cerrado las puertas de la iglesia. Tristemente las puertas de la iglesia están cerradas y ellos también han sido bombardeados. Muchas veces nos enfocamos en lo que yo estoy pasando como adulto y nos olvidamos en los que están cerca de nosotros, que son los niños, que también han sido afectados fuertemente. Y finalmente, esto es importante, nuestra comunión con Dios ha sido distraída. Nos hemos distraído en vez de fortalecer nuestra comunión con Dios. Se ha debilitado. Hemos puesto nuestra mirada en otro punto no tan importante, en vez de poner nuestra mirada, centrar nuestra mirada en Cristo Jesús. Entonces, hablemos de esas tres cosas. Hablemos acerca del matrimonio que ha sido bombardeado, y hablemos acerca de los niños que han sido bombardeados, y hablemos de nuestra comunión con Dios, que ha sido, en vez de ser fortalecida por
tener un mundo en pausa ha sido debilitada y muchas veces por cosas vanas, cosas no primordiales. Entonces, Marcos capítulo 10 empieza hablando acerca del divorcio. Jesús está enseñando acerca del divorcio. Lee conmigo, por favor, verso 1 al 12. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Hay una gran pregunta para Jesús. Dice el verso 2 que se acercan los fariseos y le preguntan, pero esta pregunta que le hacen a Jesús, dice, preguntaron para tentarle, para encontrar en él alguna falta que pudieran acusarle de dar una falsa enseñanza. Y la pregunta principal es esta: ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? Mira, Mateo nos explica, en Mateo 19 nos explica exactamente cuál fue el centro de esa pregunta. En Mateo 19 dice que ellos le preguntaron a Jesús si es lícito al marido repudiar a su mujer por cualquier causa, sea cual fuere el motivo. Esa es la pregunta que le están haciendo en Mateo 19. Maestro, ¿sabes qué? ¿Puedes repudiar a tu mujer por cualquier causa? Si ella cocina feo, ¿puedes darle carta de divorcio y que se vaya? Si ella me hizo unos huevos y los quemó, los huevos y no los supo cocer, ¿debo despedirla, debo repudiarla? Entonces, ese era el centro de la pregunta de estos hombres. Y es interesante que Jesús no cae en esa tentación, no cae en esa provocación. Y Jesús les hace una pregunta. Bueno, ¿quieren saber la respuesta? Ustedes, fariseos, conocedores de la ley, doctores de la ley, ¿qué dice la ley? ¿Qué ordenó Moisés? ¿Qué mandó Moisés? Y ellos interesantemente le dicen, ¿sabes qué? Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Es interesante que en Deuteronomio 24 está este pasaje, lo puedes leer detalladamente después. Ahí en Deuteronomio dice que Moisés permitió, escucha esto, Moisés no mandó, Moisés permitió. Y es interesante lo que Jesús dice. Jesús les dice en el verso 5, Jesús les respondió que Moisés permitió dar carta de divorcio, pero dice, por la dureza de vuestro corazón se escribió este mandamiento. Por la dureza de vuestro corazón se escribió este mandamiento. Interesante, cuando hay un divorcio, escucha esto, cuando hay un divorcio hay algo que tenemos que reconocer. Cuando se llega a este punto del divorcio, esto se ha dado por dos factores, dos corazones endurecidos. El que agravió y el agraviado. Hay dos corazones endurecidos. El que agravió por no haber tenido un corazón sensible a no ofender a su cónyuge, y el agraviado a no tener un corazón sensible para perdonar. Esto es importante y eso es lo que Jesús está diciendo en la actualidad. Ahora, quiero que pienses en esto, en lo que ha pasado en este último año. Muchas parejas, muchos matrimonios hemos tenido la oportunidad de fortalecer
aún más los lazos matrimoniales por el tiempo que hemos tenido. En estos últimos tiempos, esposo y esposa han tenido más tiempo para estar juntos, han tenido más tiempo para fortalecer su matrimonio. Y todo lo contrario, en vez de fortalecer, lo que ha pasado es, se ha resquebrajado, se ha dividido. Se ha dividido. Si tú y yo no reconocemos esta mañana que nuestros matrimonios han pasado o están pasando por fuego, realmente no vamos a tener la capacidad de poder llegar a encontrar soluciones. No vamos a poder tener esas soluciones que quisiéramos tenerlas realmente. Bueno, si las quieres. Ahora, esto es interesante. Teniendo tanto tiempo para poder disfrutarlo juntos, lo que ha sucedido simplemente en vez de fortalecer, se ha debilitado. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Cada uno de nosotros sabe las razones, y muchas personas están considerando ahorita, lo tienen en su mente, en su corazón, el divorcio. Muchos matrimonios están considerando eso, y Jesús nos está respondiendo de acuerdo quizá a lo que le respondió a los fariseos: por la dureza de vuestro corazón es que puede llegar a haber un divorcio. Sí, cuando hay un corazón duro en agraviar y cuando hay un corazón duro en no perdonar. Ese es el causal número 1 del divorcio. Pero es interesante, volvamos al tema. Están yendo donde Jesús, los fariseos, para tentarle, y le dicen a Jesús claramente: mira, sí, Moisés permitió dar carta de divorcio. Y esto es muy importante. Si nosotros vamos a leer lo que Jesús está enseñando también acerca del divorcio en Mateo 19, sabemos que el único causal para que haya un divorcio, y aún así sería la dureza del corazón del hombre, el único causal sería cuando hay adulterio a causa de fornicación. Pero Jesús no se detiene exclusivamente ahí. Jesús dice algo maravilloso que me encantó leerlo, y dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Jesús está escuchando una pregunta clara acerca del divorcio. ¿Podemos dar carta de divorcio? ¿Podemos repudiar a nuestra mujer por cualquier causa? Y Jesús les está dando una respuesta, pero la respuesta más importante es esta. Jesús les dice: ¿saben qué? Al principio de la creación no fue así. Jesús se remonta miles de años atrás para decirles cómo fue el inicio de un matrimonio y cómo fue o cómo es el plan de Dios dentro del matrimonio. Jesús les dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Lo que Jesús les está diciendo: el matrimonio fue diseñado por Dios, fue creado, fue ordenado por Dios, no para que el hombre deje a su mujer, no para que la mujer deje a su marido, sino el matrimonio diseñado por Dios fue para que el hombre dejara padre o madre y se uniera a su mujer. El matrimonio no fue diseñado para que en cierta etapa, en cierto punto de nuestra relación se deshiciera, sino para que cada día se fortaleciera muchísimo más. Y algo que no está sucediendo es que se está fortaleciendo, sino se está debilitando. Y en vez de que las parejas estemos preocupadas en fortalecerlo, estamos alentando a una división, estamos siendo pésimos inversionistas de fortalecer una relación que agrada al corazón de Dios. Y es interesante, Jesús dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta palabra juntó es maravillosa, es lindísimo. Lo que Dios juntó, esto está hablando de una unión fuerte, poderosa. Está hablando como cuando dos animales araban juntos, ¿ok? Un mismo yugo, ¿ok? Para que pueda ir a hacerse bien el trabajo, ambos tenían que estar bien juntos e ir en una misma dirección. Y eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Sabes qué? Ustedes tienen que estar juntos, tienen que estar un mismo yugo, tienen que trabajar juntos para lograr éxito en el matrimonio.
Muchas veces estamos considerando una y otra vez la separación por mi corazón endurecido, en vez de estar considerando el plan y la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Aquí hay un grupo de hombres, los fariseos, solo preguntando a Jesús para tentarle, pero Jesús usa este tiempo para dar una lección a ellos y a nosotros. ¿Cuál es tu caso en la actualidad? ¿Tu matrimonio se ha debilitado? ¿Tu matrimonio se ha enfriado en vez de tomar un fuego profundo y alentador para la gloria de Dios? Entonces tienes que ir al principio. Al principio, Dios diseñó y permitió tu matrimonio, ¿ok? Tu matrimonio para su gloria. Para su gloria. ¿Y estás trabajando en tu matrimonio para gloria del Señor o estás haciendo lo que quieres en tu matrimonio para deshonra de tu Señor? Tenemos que considerar eso. Nuestro matrimonio debe glorificar al Señor. Nuestro matrimonio debe glorificar al Señor. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Hubo una sola causa, solo por causa de fornicación. Si hay pecado sexual en la pareja, puede ser un causal de divorcio, pero aún así se debe trabajar lo mejor posible para que haya una reconciliación. Pero si tú das carta de divorcio a tu esposa o tu esposo por cualquier motivo, en verdad estás ofendiendo a Dios. El plan inicial de Dios, el plan actual de Dios es que el matrimonio sea para siempre. Ahora, hay algo que el Señor no pueda mejorar. El Señor dice en el libro de Eclesiastés, Él restaura lo que pasó. Si tu matrimonio necesita ser restaurado, entonces pasa por ese proceso. Pídele al Señor, busca ayuda y ¿sabes qué? Empieza a tratar de mejorar una relación que realmente agrada y honra a Dios. Vamos a pasar a otro punto donde Jesús bendice a los niños. Pero si tú vas a Mateo 19, ¿okay? Vas a encontrar la misma historia de Jesús enseñando sobre el divorcio e inmediatamente vas a encontrar la misma historia, Jesús bendiciendo a los niños, que es lo que vamos a hablar aquí. Y vamos a hablar, claro, de lo que significa este punto de Jesús bendice a los niños, pero lo que quiero enfatizar en este punto es que cuando hay un divorcio, los más afectados, en verdad, son los niños, Los niños son más afectados cuando hay una separación de los padres. Y ten cuidado, porque según lo que vamos a leer en el contexto, cuando nosotros hacemos algo que sea piedra de tropiezo en el crecimiento de los niños espiritualmente, algo que sea piedra de tropiezo en el crecimiento espiritual de los niños, nosotros vamos a tener grandes problemas. Así que tenemos que tener cuidado. De verdad, creo que papá y mamá deben trabajar lo mejor posible para poder tener una unión que glorifique a Dios por el bien propio de ellos como hijos, honrando a su Dios, y por el bien propio de ellos como padres, cuidando el corazón de sus hijos, de nuestros hijos. Esto es muy importante. ¿Los matrimonios han sido atacados? Sí. Entonces, si han sido atacados, ¿la única solución es el divorcio? No, Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Si llegas a eso, es por tu corazón endurecido. Yo creo que lo primero que tenemos que trabajar es en nuestro corazón, que deje de ser tan duro y que demos realmente libertad a Dios para que Él moldee este corazón conforme a su corazón. Entonces, que el Señor trate en nuestros corazones para poder mejorar nuestros matrimonios, mejorar nuestras relaciones conyugales y honrarle a Dios como Él debe ser honrado. Si has sido bombardeado tu matrimonio, pues ponte de rodillas y pídele a Dios que restaure algo que Él ha diseñado y en algo que Él le da la gloria totalmente. En el segundo punto dije que alguien que ha sido bombardeado también fuertemente durante estos tiempos son nuestros niños.
Nuestros niños han sido atacados fuertemente. Ahora, te puedo contar una historia. Hace unos meses hablaba con una niña adolescente prácticamente ya, de 11, 12 años, y estábamos hablando acerca de su relación con Dios. Ella estaba en la casa de una tía y estaba conociendo más de Jesús, y tuvimos un tiempo a solas con su hermana. Me estaba haciendo muchas preguntas, los niños siempre preguntan, y finalmente ella me dijo, yo sí conozco de Jesús. Yo, a escondidas de mi mamá, yo voy a una escuela dominical, o iba a una escuela dominical, y ahora que no puedo, en mi celular trato para que me envíen las clases y pueda tener la posibilidad de escuchar y aprender más de Jesús. Me conmovió mucho que una niña, a escondidas de su mamá, porque su mamá quizá no está de acuerdo en lo que ella está aprendiendo, a escondidas de su mamá quería alimentarse más y más de Jesús. Los niños, escucha esto, los niños aman a Jesús, los niños aman a Jesús, los niños quieren acercarse a Jesús, pero tenemos que tener cuidado de ser nosotros los que le cerremos la puerta en la cara a estos niños. Y ¿sabes qué? En los últimos tiempos, en los últimos meses, les estamos cerrando la puerta en la cara a los niños. Quizá como seres humanos nos vamos a justificar. Yo no soy el que le está cerrando la puerta en la cara a los niños. Es el gobierno que no les deja venir a la iglesia. Es el gobierno que no les deja salir. Pues vamos a ver qué quiere el Señor decirnos en estos pasajes. En Marcos 10, 13 al 16 dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Me encanta esta historia. Dice que le presentaban los niños para que los tocase. Esta palabra presentaban en el griego es la palabra próspero y significa dedicar. Entonces lo que estaban haciendo algunos padres es llevar a sus hijos a Jesús. ¿Para qué? Para que los dedicase, ¿ok? Para que los dedicase. Y cuando los discípulos vieron esto, los discípulos se molestaron. Los discípulos estaban molestos y estaban, hey, no te acerques a Jesús, no te acerques, déjalo al maestro, está muy ocupado, está atendiendo a otras personas mayores de mayor importancia. Jesús mira a sus discípulos y dice que se indignó. Esto es una palabra fuerte, es como, hey, ¿qué está pasando? Hey, Pedro, Juan, Jacobo, ¿qué están haciendo? Dice que Jesús se indignó y habló claramente con ellos. Se dirigió a sus discípulos y les dijo, ¿saben una cosa? Dejen a los niños venir a mí. Dejen a los niños venir a mí. ¿Saben? No se lo impidan. No se lo impidan. Y muchas veces lo que está pasando actualmente, no estamos dejando a los niños venir a Jesús. Se lo estamos impidiendo. Mira, muchas veces muchas veces veo noticias en el Facebook, los posts, que lo que publican o en diferentes redes sociales, y mucha gente adulta se está quejando, bueno, abran las iglesias, no podemos ir, no podemos hacer esto, no podemos congregar, pero pocos están alzando su voz de protesta por los niños, pocos, en verdad casi nadie. Vemos grandes producciones, grandes grabaciones de iglesias que tienen las posibilidades de grabar estudios para adultos y todo. Una pregunta, ¿y los niños? ¿Dónde están? ¿Dónde dejamos a los niños? Te voy a leer un comentario que me encantó muchísimo. Fue escrito hace muchos años por Charles Spurgeon y lo voy a leer tal cual lo leí. ¿Te parece? Dice, es de especial importancia el traer a los niños delante de Jesús, cuando recordamos que ellos tienen toda una vida delante de ellos para servir a Dios. ¿Estarías enojado si dijera que un niño es más digno de salvar que un hombre? Es una infinita misericordia de parte de Dios el salvar a aquellos que tienen 70. ¿Para qué bien harán ellos ahora con el final de sus vidas?
Cuando nos toca tener 50 o 60, casi ya estamos acabados. Y si nos pasamos toda nuestra vida temprana con el diablo, ¿qué queda para Dios? Pero estos queridos niños y niñas, ¿hay algo que se pueda hacer por medio de ellos? Si ahora estos ceden su ser a Cristo, ellos podrán tener días largos, felices y santos delante de ellos, en la cual ellos puedan servir a Dios con todo su corazón. ¿Quién sabe qué gloria pueden tener de Dios para con ellos? Tierras paganas pueden llamarles bendecidos. Naciones enteras pueden ser iluminados por ellos. Charles Spurgeon. Interesante. La pregunta que hizo este hombre: ¿estarías enojado si dijera que estarías enojado si dijera que un niño es más digno de salvar que un hombre? Mira, Dios ama tanto al niño como al adulto. Pero el punto que te estoy hablando en este momento es este. Muchas veces estamos descuidando a aquellos a los cuales Jesús ama tantísimo. No estamos haciendo nada para fortalecer su vida espiritual. Estamos agotando energías, recursos, en muchas otras cosas que no digo que no son valiosas o no son importantes, pero los niños son tan importantes. Si tú eres maestra o estás involucrado en la escuela dominical, escucha, toma en serio la responsabilidad que el Señor te ha dado. Toma en serio. Jesús se indignó con sus discípulos cuando ellos estaban impidiendo que los niños se acercaran a Él. Yo tengo una pregunta en mi cabeza. ¿Estará indignado el Señor el día de hoy al ver que no estamos haciendo nada sobre aquellos a los que Él ama tanto? ¿Sus niños? Les estamos cerrando las puertas en la cara de la iglesia. Pastor, pero no se puede, el gobierno ha prohibido. Pero tenemos redes sociales y conozco gente tan talentosa que puede usar su talento, sus dones, para hacer muchas cosas para el reino de Dios. Ayer en la tarde recibí fotos de una de mis maestras de escuela dominical, cómo está yendo casa por casa, tocando las puertas para atender a 33 niños. Son parte de nuestra iglesia, tenemos muchísimos más, pero quiero animar a cada uno de ustedes: no cierren la puerta en la cara a aquellos niños que el Señor ama tanto. Hermanos, preocupémonos por la niñez. En verdad, invirtamos recursos para con nuestros niños. Son el futuro. Mira, trabajo con muchos niños, actualmente estoy trabajando con muchos niños, viajando por diferentes lugares, preparando sus vidas para el futuro. Y te puedo decir que es una grandísima inversión. Es lo mejor que el Señor me ha permitido hacer como creyente, como ser humano. Poder dar mi tiempo, mis energías, usar sus recursos para invertir en los que Él ama. Únete, en verdad, da todo de ti para el reino de Dios invirtiendo en estos niños. Jesús le dice a sus discípulos: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. No se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y Jesús le dice que si no recibes el reino de Dios como un niño, no entrarás en él. Y lo que está haciendo énfasis Jesús aquí es como un niño cuando le das un regalo simplemente lo acepta, no lo cuestiona y lo recibe. Y nosotros tenemos que recibir el reino de Dios así como es un regalo. No tienes que hacer nada para conseguirlo, solamente lo recibes. Lo recibes. Y dice, tomándolo en los brazos, poniendo manos sobre ellos, los bendecía. Jesús amó a estos niños. Jesús ama a estos niños. Jesús ama a tus niños. Hoy pone un énfasis total. Hoy todo el mundo, hoy es domingo 14 de febrero. Hoy todo el mundo está pensando en que van a regalar algo a un ser querido, a su esposa, un novio, una novia. Y bueno, finalmente si quieres adoptar fiestas paganas es tu decisión. Pero el día de hoy tengo una cena muy especial con 16 niños. En serio, tengo una cena muy especial con 16 niños, donde voy a hablar a ellos, a su corazón. ¿Orarías por mí, que el Señor ponga palabras de sabiduría en mi boca para dirigirme a estos niños? Vamos a preparar una cena muy linda para ellos, porque creemos en verdad que debemos fortalecer cada día una área especial en sus vidas. Su relación con Dios debe ser fortalecida. Y no creas, las cosas del mundo también pueden distraer la mente de los niños, pero vamos a usar este día para fortalecer su mente, su corazón.
Por favor, ora por nosotros, ora por el grupo de niños. Tenemos 58 niños en nuestro ministerio de Calvary Kids, a los cuales apoyaremos este año con la bendición de Dios, y necesitamos tus oraciones. Jesús se indignó cuando sus discípulos impedían que los niños sean traídos hacia Él. Nosotros no debemos tirar la puerta en la cara a los niños, debemos abrírselas de par en par para que ellos lleguen a Jesús. Si el gobierno ha dado prohibiciones, restricciones, ok, acatemos las restricciones, pero Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado recursos también para ser invertidos en aquellos en los que Él ama en una manera profunda. Los matrimonios han sido fuertísimamente atacados en estos tiempos. Los niños han sido atacados fuertemente también. Pero algo que ha sucedido también cerca de nosotros es que nuestra comunión con Dios ha sido distraída también. Ha sido distraída. A través del siguiente pasaje en la historia muy conocida del joven rico, podamos entender algo rápido. ¿Les parece? Acompáñame en Marcos 10, 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, dice, e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Versículo 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Aquí está la historia muy conocida del joven rico. Esta historia del joven rico es interesante. Un joven se acerca donde Jesús y le dice: Maestro bueno. Ningún rabino de la época podía recibir este título. Ningún rabino podía recibir el título de Maestro bueno. Pero Jesús lo recibió. ¿Ok? Jesús recibió este título y le pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Jesús no está rechazando el título, sino está llevando a este hombre quizá que haga una confesión más profunda. Jesús le dice: no hay bueno sino uno, solo Dios. Me estás dando un título divino entonces. Ahora Jesús le dice: ¿sabes qué? ¿Quieres saber cómo heredar la vida eterna? Ok, te lo voy a decir. ¿Quieres saber si lo vas a ganar por obras? Ok, entonces ¿sabes qué? Tienes los mandamientos: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Este hombre le responde a Jesús y le dice: ¿sabes qué? Todo esto lo he guardado. Todo esto lo he guardado. Jesús lo mira fijamente a este hombre y dice, entonces mirándolo, le amó. ¿Sabes por qué le amó? No por el hecho de que este hombre realmente hubiera guardado todo esto, sino porque este hombre se autojustificaba creyendo que lo había guardado. Pero Jesús, que podía mirar en él, en su corazón, Jesús se dio cuenta que este hombre estaba vacío, completamente vacío. Jesús le amó porque estaba vacío y este hombre necesitaba tener un cambio total en su vida. Necesitaba ser lleno y Jesús lo está llevando a ese punto. Mirándolo, le amó. Y Jesús, ok, le dice, ¿sabes qué? Bueno, si tú dices que has guardado todo esto, ok, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? Dice que él se afligió por esta palabra. Estaba triste porque tenía muchas posesiones. Sus posesiones eran más importantes en su vida. Escucha esto atentamente. En los últimos meses, para muchas personas también, su manera de trabajar ha cambiado. Hemos escuchado aquí en nuestro país, en otros lugares quizás se hacía esto más frecuente hace muchos años, pero en nuestro país recién, lo que creo que se llama home office o trabaja desde casa, tu oficina en tu casa. Muchas personas están haciendo esto.
Y muchas personas han centrado sus energías, su tiempo en su trabajo desde su casa. Están trabajando aún más que cuando trabajaban fuera en su centro laboral. Y ¿sabes qué? Están descuidando algo muy importante: su comunión con Dios. Su comunión con Dios. Este hombre se fue afligido. ¿Sabes por qué? Porque para él lo más importante eran sus posesiones. Eran las posesiones. Y para muchos de nosotros, en muchas ocasiones, espero no sea tu caso, y si lo es, reconoce que el Señor te está hablando el día de hoy. Para muchas personas, el enfoque número uno en la actualidad son sus posesiones. ¿Sabes qué? La situación está difícil y tengo que trabajar, tengo que esforzarme, tengo que levantarme muy temprano, acostarme muy tarde. ¿Y tu comunión con Dios? Quizá el Señor te está diciendo o te está mirando en este momento y está haciendo lo que hizo con este joven rico. El Señor te mira y te dice: te amo, pero estás vacío, estás vacío. Te estás justificando con que diezmas, con que compartes, con que esto y el otro y aquello, pero ¿sabes qué? Has debilitado tu comunión conmigo, no la has fortalecido. No la has fortalecido. El Señor no te está diciendo ve y vende todo lo que tienes. No nos está pidiendo eso. El Señor simplemente nos está llamando la atención. Y el Señor nos está diciendo: ¿sabes qué? Despójate de lo que tienes, de todo lo que te está consumiendo tu tiempo. Y ¿sabes qué? Tengamos una comunión, tú y yo, una comunión fuerte, una comunión profunda. Muchas veces las distracciones de las riquezas en verdad logran su cometido. ¿Cuál es su cometido? Distraernos. Logran su cometido y sutilmente nos llevan por caminos donde no deberíamos ir. Mira, una vez más, mis hijos están en la moda de las canciones. Tienen 14 años, no sé ni qué tipo de canciones son, pero el grupo Redimidos, y siempre hay una que Christopher canta o escucha y está ahí diciendo que Dios, para llamar nuestra atención, puso nuestro mundo en pausa. Y cuando nuestro mundo, ahora que está en pausa, debió ser más alentador para tener una comunión fuerte con Dios, lo que sucedió fue todo lo contrario, totalmente, todo lo contrario. Mundo en pausa, y en vez de buscar del Señor, anhelar una relación con Él, usamos todo este tiempo para ir en pos de lo que quizá no es lo primordial. Sí es importante, pero no es lo primordial, no es lo primordial. Lo primordial es buscar el reino de Dios y su justicia. Jesús le dice a sus discípulos, los discípulos se asombraron de las palabras que Jesús dijo: cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y no es que Dios esté en contra de las riquezas. Vemos muchos ejemplos en la Biblia de hombres que tuvieron mucho dinero y usaron sus riquezas para la gloria de Dios y amaron a Dios en una manera profunda. ¿Okay? El Señor no está en contra de las riquezas. El Señor está en contra de las personas que ponen su confianza en las riquezas o todas sus energías, todo su afán en las riquezas. Eso no es del agrado de Dios. Tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos fortalecer una relación cada vez más intensa con el Señor. El Señor le dice a sus discípulos, Jesús volviendo a decirles, les dijo: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Los que confían en las riquezas, muchas veces eso se convierte en su Dios y descuidan su relación con el verdadero Dios. Nuestra relación con Dios debe ser fortalecida, enriquecida y no descuidada. 3 cosas: el matrimonio, los niños y nuestra relación con Dios. Son 3 áreas que han sido atacadas, 3 cosas fuertemente atacadas: los matrimonios, nuestros niños, nuestra comunión con Dios. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Número 1, deja de tener un corazón duro. Por la dureza de vuestro corazón se escribió este mandamiento, se permitió este mandamiento que Moisés escribió. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener un corazón realmente diferente, conforme al de Dios. Número 2,
Tenemos que tener muchísimo cuidado con no ser piedra de tropiezo para los niños. Tenemos que invertir en aquellos a los que el Señor ama. Tenemos que agotar nuestros recursos, nuestras energías en fortalecer las áreas espirituales de nuestros niños. Y número 3, tenemos que nosotros no ser descuidados y afanosos por las riquezas, más bien cuidadosos y afanados por una relación fuerte y profunda con el Señor. Dios, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Gracias porque tú quieres aún seguir obrando en nuestros matrimonios. Tú quieres que seamos instrumentos para bendecir a los que amas. Y tú quieres y anhelas, Señor, que nuestra comunión sea más fuerte. Que no estemos enfocados en las riquezas, que no estemos distraídos con las cosas secundarias de esta vida, sino que busquemos lo primario, tu reino y tu justicia. Gracias por este tiempo. Fortalece cada área débil de nuestras vidas y ayúdanos a tener cada vez una más profunda intimidad contigo, Padre. Gracias, todo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Nos vemos pronto.